Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra serie de videos para reforzar la lógica de programación. Y tenemos el último de los enunciados largos, mamones, que se vuelven extensos. Ya los que vienen son más divertidos, creo yo. Pero igual terminémoslo porque estos son importantes que los aprendamos a hacer porque nos van a ayudar a entender cómo funcionan las reglas de un negocio. Entonces empecemos. Empresa de transportes, ejercicio número 11. Una empresa de transporte necesita liquidar al final del día el valor que se le debe liquidar a cada conductor por concepto de honorarios. El valor a pagar al conductor se calcula con el número de viajes por el valor de la ruta. Solo un conductor hace una ruta, pero puede tener varios viajes. Adicional a esto, se tiene un número mínimo de pasajeros y una tabla de comisiones que se le pagan al conductor correspondiendo el conductor dependiendo del número de pasajeros que viajan en el total de todos los viajes de una ruta. Entonces aquí tenemos, son 4 rutas, la ruta 1 van 500, la ruta 2 600, la 3 etcétera. Aquí tenemos cuál es el porcentaje de comisión por pasajeros, si son menos de 50, entre 51 y 100 para cada una de las rutas y así sucesivamente. Y si son más de 200 pasajeros. Dice, adicional a esto, la empresa no solo transporta pasajeros, también presta el servicio de encomiendas. Al conductor se le paga un porcentaje dependiendo del número y el peso de las encomiendas enviadas. Entonces tenemos si los paquetes están, si el número de paquetes es menos de 50 y los paquetes pesan tanto peso o más peso para la ruta 1 y 2, tiene unos porcentajes, para las rutas 3 y 4 tiene otros tiene otro valor de comisión por ruta. Al conductor le debe pagar al ayudante y un seguro de viajes. Estos se calculan con un porcentaje del valor que recibe el conductor en la siguiente tabla. Si los ingresos del conductor son menos de 1 millón, tiene que pagar esto, y si es de ta. Y ahí tenemos unos porcentajes que, bueno, no tiene sentido que le damos esos valores ahora. Ahora, eh, aquí el valor del balón de gasolina es de 8.860. Bueno, este enunciado es viejito, falta actualizar eso, está mucho más cara, pero bueno, trabajemos con eso. Y estos buses se supone que rinden 39 kilómetros por galón. El conductor paga el combustible de su bolsillo, pero la empresa le reconoce un subsidio del 25% del valor del combustible al conductor. Para calcular el consumo de gasolina aproximado se usa la siguiente tabla. Aquí hay que tener en cuenta que en promedio cada persona pesa 60 kilos, porque dependiendo de lo que pese el bus, el peso de las personas más el peso de las encomiendas, pues eso nos da unos porcentajes. Entonces, en la ruta uno es de 150 kilómetros, la ruta 2 es de 167, la 3 de 184, la 4 pero esa gasolina tiene un incremento. Si en esos transportes el peso fue menor a 5.000, pues hay un 0% de incremento. Si el peso está entre 5.000 y 10.000, hay un 10. Y si es más de 10 toneladas, pues tiene un incremento del 25%. Entonces debemos demostrar una salida similar a esta. Tenemos los datos de entrada, hay que pedir la ruta, el número de viajes, el número de pasajeros en total, el número de encomiendas de menos de 10, el número de encomiendas entre 10 y 20 y el número de encomiendas de más de 20. Hacemos los cálculos, cuáles son los ingresos por pasajeros, cuáles son los ingresos por encomiendas y después hacemos el total de los ingresos, que es la suma de los dos anteriores. Después sacamos los gastos. Los gastos son el pago del ayudante, el pago del seguro, el pago del combustible y eso nos da un total de comisiones. Eso nos da al final un total a liquidar. Con eso vamos a hacer el cálculo de esa vaina. Bueno, entonces manos a la orden, manos a la obra. Este es el ejercicio número 11. Entonces, vamos a nuestro Visual Studio, vamos a crear aquí la carpetica para que nos quede todo bien organizado. Vamos a crear un solution folder. Este solution order se llama el ejercicio, vamos a llamarla la 11 porque corresponde al ejercicio número 11. Después yo ubico aquí, ahí está. Y vamos a llamarla empresa de transportes. Entonces simplemente vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí en la carpeta 11 vamos a adicionar un new project que va a ser una aplicación de consola. La aplicación de consola la vamos a crear dentro de Logic Console y aquí la vamos a llamar Transportation Company, puede ser. Llamemos a este proyecto así
¡Tarán! Listo. Entonces lo primero es, vamos a poner la plantillita que ya hemos hecho para anteriores ejercicios. Por aquí la tengo. Tengo la plantillita, la voy a copiar y la voy a pegar para ganar tiempo. Simplemente es el ciclo inicial. Y recuerden que este proyecto tiene que hacer aquí una referencia al console extension. Y ahí tenemos ya el ciclo que se va a quedar ahí haciendo cálculos hasta que el usuario le diga que no desea continuar. Bueno, entonces después de tener aquí los datos después de haber hecho el programa, empecemos a ver todos los datos que tenemos que entregar. Entonces, primero, para este ejercicio, la empresa de transportes, mira que aquí miramos, lo primero que nos toca pedir es la ruta. La ruta lo vamos a pedir con opciones y las vamos a validar. Similar a como hicimos con este otro ejercicio, que era el ejercicio número 10, aquí en el almacén de suceso, que pedíamos los datos, pues vamos a hacer algo similar. Me voy a copiar este bloquecito que me va a servir. Entonces, aquí las opciones van a ser aquí, esta es la ruta, entonces simplemente voy a crear aquí una variable que se llame el row options. Row options, está mal escrito, row ut options, y el row options, las opciones son la ruta 1, la ruta 2, y así vamos a poner la ruta 3 y la ruta 4. Esas son las opciones que vamos a poner, y luego le vamos a decir aquí, vamos a crear aquí la ruta. Vamos ahorita sí a ponerle nombres más elegantes. A esto vamos a ponerle route, que es la ruta, que es el primer dato que vamos a pedir, control punto, y la ruta vamos a escribir el mensaje tal y cual como lo tenemos aquí. Aquí ya me lo voy a copiar, que eso me sirve para que me quede bien de una vez el mensajito. Entonces aquí le vamos a pedir simplemente al usuario, le vamos a decir la ruta es del 1 al 4 y pedimos la route options, y aquí le vamos a decir el route options y vamos a decirle que el X sea igual a, bueno, aquí no hay necesidad de poner el ignore case porque los números no son, los números no son los números no tienen mayúsculas y minúsculas, entonces simplemente aquí lo podemos simplificar por diciéndole que los valores sean igual. Si los valores son diferentes, se quede ahí, y ahí lo que estamos haciendo es validando la ruta del programa y lo dejamos ahí clavado hasta que el usuario digite una ruta que sea válida. Bueno, luego de pedir el dato de la ruta, vamos a ver qué más datos necesitamos pedir aquí. También vamos a pedir el número de viajes. El número de viajes lo ponemos como un entero. El número de viajes no tiene decimales, entonces vamos a tener otra variable llamado, vamos a tener una variable llamada viajes. Vamos a llamarla la variable trips. Y trips va a ser igual. Recuerden que tenemos ya dentro de nuestra famosa console extension, en nuestra console extension tenemos un método que nos permite obtener valores enteros, que ya valida que realmente sean números enteros. Y aquí lo que vamos a hacer en este método get de enteros es simplemente vamos a pedir el número de viajes y él nos va a devolver nos va a quedar en la variable trips el número de viajes. De manera similar, también vamos a pedir el número de pasajeros total. Entonces voy a tener aquí una variable llamada passengers, y el número de pasajeros vamos a capturarlo también con este mensaje, el número de pasajeros total. Le vamos a poner aquí passengers, ahí está, y ahí vamos. Luego, ¿qué necesitamos pedir? También necesitamos el número de encomiendas de menos de 10 kilos, y eso también es un número entero. Entonces vamos a llamarlo package, vamos a llamarle packages 10, que son número de encomiendas de menos de 10, así quise llamar la variable. Entonces aquí le llamamos y pedimos el valor, le cambiamos el mensaje. Esta se llama número de encomiendas de menos de 10. Y de manera similar vamos a pedir los paquetes que hay entre 10 y 20. Entonces vamos a decirle 10. Vamos a tener otra vez llamada pacas 1020. Y la otra es pacas. Vamos a tener otra vez llamada pacas 20 para pedir los paquetes que hay de más de 20 paquetes. Entonces simplemente cambiemos aquí el mensaje para que el mensaje nos quede número de encomiendas entre 10 kilogramos y menos de 20 kilogramos, y aquí número de encomiendas de menos de 20 kilogramos. De esta manera tenemos ya todo lo que son los datos de entrada.
Entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los cálculos. Entonces, empecemos mirando aquí. Lo primero que tenemos que calcular son, vamos a calcular los ingresos por pasajeros, porque los ingresos por pasajeros dependen de la ruta. Entonces, para no complicar aquí la lógica, vamos a tener aquí una variable, vamos a colocar aquí, voy a colocar aquí calculations, y aquí en los calculation empecemos, creemos una variable llamada ingresos por pasajeros. Tenemos que calcular cuáles son los ingresos por pasajeros, que es lo que vamos a colocar aquí. Entonces vamos a tener una variable, llamémosla income passengers. Y para poder calcular cuáles son los ingresos por pasajeros, vamos a crearnos un método. Vamos a crearnos un método, pues para que nos quede bien chévere, lo voy a llamar Get Income Passengers. Y para saber cuáles son los ingresos por pasajeros, necesitamos, ¿qué vamos a necesitar aquí? Vamos a necesitar la ruta y mínimo necesitamos los pasajeros. Venga, miremos aquí la tablita, a ver, depende de qué depende. No, sí, para esto necesitamos el número de pasajeros y necesitamos el número de la ruta. Entonces, ahí ya tenemos la variable. Vamos a crear este método que es el getIncomePassengers. Si generamos el método getIncomePassengers, este método por defecto él dice que va a devolver un object. Vamos a decirle que nos devuelve un decimal porque representa dinero. Recuerden que eso lo podemos dejar ahí, pero me gusta más dejarlo aquí. Y aquí tenemos nuestro método getIncomePassengers. Y en el getIncomePassengers vamos a resolverlo de una vez. Aquí tenemos que preguntar la ruta. Si la ruta es 1, si la ruta es 2, si la ruta es 3 y si la ruta es 4. Podemos hacer una serie de ifs, pero yo aquí prefiero que hagamos esto. Podemos hacer un switch, una instrucción switch, y esta instrucción switch nos va a funcionar mejor. Entonces yo le digo, epa, aquí me equivoqué, yo le puedo hacer switch de la ruta. Y aquí le estamos diciendo case, en caso de que la ruta sea 1, tú tienes que hacer unas acciones. Aquí tenemos que colocar por sintaxis del lenguaje la palabra reservada break. Entonces le decimos, si es 1, haga una cosa. Si es 2, epa, aquí me equivoqué. Si es 2, haga tal cosa. Y si es 3, haga tal cosa. Es otra forma de hacer una, bueno, realmente aquí no es un break, sino que aquí podríamos sacarlo con un return, porque si es la ruta 1, vamos a decirle, en todas pongámosle return 0, para que no me ponga problema y enseguida la vamos a cambiar. Obviamente si llega hasta aquí es porque es ruta 0. Aquí tenemos el switch de root y él aquí me está dando una recomendación de código y él dice que esta switch, yo le puedo decir return root switch y aquí le estamos dando otra sintaxis, una sintaxis simplificada pero más bonita. Esta sintaxis, ¿qué significa? Que si la ruta es 1, pero la voy a devolver que no me gusta porque vamos a cambiarle cositas, porque no es tan sencillo. Entonces aquí si la ruta es 1, ya tenemos que empezar a hacer unas preguntas de cómo vamos a calcular esos ingresos por pasajeros. Entonces aquí decimos, la ruta es 50,000, entonces vamos a decirle que el valor es 50,000, pero le vamos a dar una comisión. O sea, entonces voy a tener aquí, si la ruta es 1, voy a crear aquí una variable llamada value y value vamos a decirle que es igual a 0. El valor iniciémoslo en 0, pero entonces no le pongamos value 0, sino más bien decimal para de una vez definir de qué tipo es mi variable. Y vamos a decirle que si la ruta es 1, el valor que le vamos a pagar al pasajero va a ser igual a 500,000, o sea, 500, 1, 2, 3, M, porque es constante monetaria, por bueno, también tenemos que pedir el número de viajes. A esta variable hay que pedirle hay que calcularle también, agreguémosle este parámetro que es el número de viajes, porque lo vamos a necesitar. Entonces a un pasajero el valor que le vamos a pagar es 500,000 por el número de viajes que tenga. Ese es el valor básico que le vamos a pagar, pero a ese valor tenemos que darle una comisión. Entonces, si es menos de 50, la comisión es sin valor, entonces le decimos si el número de pasajeros es menor a 50, entonces no le vamos a dar comisión, entonces de una vez le podemos decir return
le podemos decir de una vez return el valor porque es el valor sin comisión. Mira cómo lo vamos sacando. Ahora, si llegó hasta acá es porque el valor era mayor a 50, entonces le vamos a preguntar si era entre 51 y 100, o sea, menos de 50 y aquí entre menos igual a 100. Aquí me coge el 100, entonces vamos a ponerle si el valor es menos igual a 100, entonces sí le vamos a dar una comisión y le vamos a dar una comisión del 5%. Entonces le decimos, retórnenos el valor por el 1.05M para que no me ponga el valor del casting. Y ahí que estamos haciendo, dándole una comisión del 5% en la ruta 1. Ahora, si es entre 101 y 150, entonces le decimos, si el valor es menor a 150, entonces aquí le vamos a dar una comisión del 6% que corresponde al 1.06. De forma similar, ya es si es entre 151 y 200. O sea, si llego hasta acá, es porque ya hay más de 150. Entonces, digámosle que si es menor o igual a 200, entonces le vamos a dar una menos de, aquí está mal porque es menos y aquí menos 51. Yo creo que aquí es menos o 50 para que sea consistente. Hay como un problemita en el enunciado, no importa, aquí debería ser menos de, menos o 50, porque aquí ya empieza en 51. Ahora, si es entre 151 y 200, le vamos a dar una comisión del 7%. Entonces aquí la comisión se la damos del 7%. Y si llegó a este punto es porque, ¿qué? Porque son más de 200. Uy, aquí me equivoqué porque aquí le puse 2000. Entonces vamos a marcarle a este 200 y aquí vamos a ver qué comisión le damos. Entonces aquí la comisión que le vamos a dar es el 7%, pero dice 7% más 50 pesos por cada pasajero adicional a los 200. Entonces le tenemos que sumar eso. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son los pasajeros adicionales a los 200? Entonces vamos a decirle que si cogemos el número de pasajeros menos 200, me da el número de pasajeros adicionales y esto lo vamos a multiplicar por lo que le vamos a pagar, que son 50 pesos por cada pasajero adicional. Entonces simplemente póngale ahí la constante money y con esto tenemos las constantes para un viaje en la ruta 1. Entonces, con esto nos queda mejor. Ahora, si yo quisiera mejorar esta lógica, porque, bueno, ahora vamos a colocar lo mismo vamos a hacer algo similar, pero para la ruta 2. Y la ruta 2 ya pagamos es 600 por cada viaje. Entonces aquí el valor viene siendo 600,000 y los porcentajes de comunicación cambian a 0,789. Entonces aquí es 0, que ya está, 7, 7, 8 y 9. Y ya aquí por cada dos, le damos el 9% y le estamos dando por cada pasajero adicional, no le estamos dando 50 pesos, sino que le estamos dando 60 pesos. Y ahí quedaron las condiciones para la ruta 2. Ahora miremos las condiciones para la ruta 3. Para la ruta 3 pagamos 800,000, se le paga 800,000 por viaje. Entonces vamos a poner aquí 800 y aquí las comisiones son 0, 10, 13, 15. 0 que es la primera, 10 que es la segunda, 13 y la otra condición es 15. Y si son más de 200, le pagamos el 15%, pero le vamos a pagar 150 pesos. Aquí le pagamos 200, aquí 100 pesos por cada pasajero adicional. Aquí ya no le pagamos 60, sino que se le pagan 100 pesos por cada pasajero adicional. Y ahorita vamos para la ruta 4. La ruta 4 es el default y en la ruta 4, entonces estamos pagando, la ruta 4 se paga a 1,000,000 de pesos, entonces vamos a pagarla a 1, 1, 1, vamos a poner 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ese es 1,000,000 por el número de viajes y ahora vamos las condiciones, es 12.5, que el 12.5 se representa con punto 125, luego es 15, 17. Entonces aquí viene siendo el 15 y aquí viene siendo el 17%. Y cuando son más de 200 pasajeros, le damos el 17% y le estamos dando 150 pesos adicional por cada pasajero. Y con esto creo que hacemos el cálculo, el método más complicado, que era el Get Income Passengers, que nos da el valor de los de entrada por pasajeros. Seguimos con nuestro enunciado. Ahora nuestro enunciado
tiene que calcular cuáles son las encomiendas. Y al conductor se le paga un porcentaje dependiendo del número y peso de las encomiendas. Para el cálculo de las encomiendas vamos a necesitar la ruta y el número de paquetes en cada uno de los pesos. Entonces vamos a hacerle. Bueno, entonces vamos acá, ahora vamos a ver el ingreso por encomiendas. Así como aquí en nuestro código definimos una variable que era el income passengers, vamos a tener otra variable llamada income packages. Y la variable, vamos a tener aquí un método que se llame getIncomePackages y lo vamos a crear. Y para crear el getIncomePackages, que necesitamos la ruta y vamos a necesitar el número de paquetes de 10, vamos a necesitar el número de paquetes entre 10 y 20 y también vamos a necesitar el número de paquetes de 20. Creo que esas son las variables necesarias para esto. Obviamente este método getIncomePackages no existe. Vamos a darle control punto, vamos a generar el método. Por aquí nos queda el método, este console writeLine siempre me lo va desplazando. Corrámoslo para acá por orden. Y este método también nos va a devolver un decimal. Ahora, aquí ya no va a hacer un switch porque, bueno, sí puedo hacer un switch porque aquí el switch dice para la ruta 1 y 2. Entonces, si yo quiero hacer un switch de dos rutas, vea cómo se hace de fácil. Yo puedo decirle aquí un switch. Bueno, pero claro que sale más con, bueno, vamos a hacer un switch, de todas maneras, para que ya quedemos aquí. Yo le puedo hacer aquí un switch a la ruta, o lo puedo hacer con un if también. Entonces aquí le puedo decir case, y aquí le digo 1, y no le pongo nada. Y si después le ponemos acá case, y si ponemos aquí inmediatamente case 2, ¿qué significa? Que esta ruta es para la ruta 1 y 2. Aquí simplemente para que no me saque error, le voy a poner aquí return 0, porque me va a devolver 0 por este lado y de momento también me va a devolver 0 por este lado y ya enseguida lo vemos. Entonces esta es otra forma de hacerlo. Una forma de hacerlo es esto, otra forma más sencilla es decirle simplemente, le podemos decir si la ruta, le podemos poner aquí si el route es igual a 1 o el route igual a 2, entonces haga tal cosa y si llegó hasta acá, si no, entonces si es ruta 1, ruta 2, le podemos decir aquí return 0, ahorita hacemos los cálculos y si llegó hasta acá es porque devolvió. Ya cada uno verifica cómo le queda mejor. Voy a irme por esta opción, la segunda, porque digamos es un poquito diferente a como lo hemos trabajado para que también vayan familiarizándose con la sintaxis del case. Ahora vamos a ver qué pasa con este switch. Entonces en el switch aquí tenemos ruta versus si estamos en la ruta 1, 2, ¿qué le vamos a dar? Vamos a pagar, vamos a colocar dependiendo del número de peso y las encomiendas. Entonces vamos a calcular aquí también una variable decimal que la va a llamar el value. Aquí la vamos a llamar el value, el valor, y vamos a dejarla ahí. Y aquí lo que estamos haciendo es devolviendo esto. Muy bien, listo. Entonces, el value vamos a dejarlo ahí, no lo estamos usando si en la ruta 1, 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar cuántos paquetes tenemos de menos de 50 kilogramos. Entonces le decimos el value, vamos a decirle que el value es igual a lo que tiene el valor más, esa sintaxis significa a valor, llévele. También lo podemos hacer así, value igual a value. Pues eso lo va a hacer de la forma larga, como no se debe hacer y luego como se debe hacer más. ¿Qué le vamos a decir? Si estoy en la ruta 1, 2, me van a pagar 100 pesos por cada paquete de menos de 50 kilogramos. Entonces le decimos, vamos a coger la variable pacas de 10 y la vamos a multiplicar por los 100 pesitos que me dan por cada paquete por 100, ahí lo tenemos. Entonces, aquí está sacándome error porque dice que esta variable hay que inicializarla cuando hacemos ese tipo de cosas. Entonces, aquí le decimos que a la variable de paquetes, ya le paquetes por value, es una cosa. Entonces, estamos pagando 100 pesos por cada paquete de menos de 10 y él me dice que es mejor que lo uses así. Ahora, también vamos a calcular cuál es la comisión que tenemos que dar y al final no vamos a retornar 0, sino que aquí lo que vamos a retornar es el valor. Lo propio hacemos acá.
Vamos a retornar el valor. Ahora vamos a calcular cuáles son las comisiones por los otros paquetes. En la ruta 1, 2, por paquetes que hay entre 10 y 20, me van a dar, si son, espérate, menos de 10 kilogramos. Espérate que aquí está mal. Menos de 50, menos de 10 kilogramos. Menos de 50 me dan 100. Espérate que no, me estoy enredando yo aquí. No, está mal, está totalmente, ay, cerré el hijo de madre enunciado para colmo de males. Venga, yo lo vuelvo y lo abro. Y aquí estoy haciendo una mala interpretación del enunciado. Espera que leí mal. Vamos a corregir esto. Esto no está correcto lo que yo estoy haciendo aquí. Va de nuevo. Entonces, aquí dice es menos de 50, pero el número de paquetes de menos de 10 kilogramos o mayores iguales a más de 100 kilogramos. Ya. Entonces le vamos a decir aquí que es diferente. Miento. Aquí es diferente, muchachos. Entonces lo que vamos a decirle aquí si son menos de 10, o sea, paquetes de 10, entonces le decimos aquí, vamos a decirle, sí, los pacas. Vamos a decirle, si los pacas de 10 son menores, si los pacas de menos de 10 son menos de 50 paquetes, entonces aquí le decimos menos de 50 paquetes, vamos a dar una comisión de 100 pesos por paquete. Entonces le vamos a decir que al valor, si el paquete de menos de 10, entonces le vamos a decir que al valor, hágale lo que tiene el valor menos, llévele lo que tiene el valor por el número de paquetes de 10 y esto lo vamos a multiplicar por 100 kilogramos. Ahora, eso era si era de menos de 10. Ahora, si son paquetes si son paquetes de entre 50 y 100 paquetes. Ahora le decimos, si los paquetes son de menos de 10, le damos a dar esto. Ahora, si de lo contrario, aquí tenemos que hacer un else if porque aquí sí me interesa la condición. De lo contrario, si el paquete es de menos de 10, está entre 50 y 100, aquí tiene que ser menor o igual a 50, es un error del enunciado, y aquí tiene que ser menor o igual a 100. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Al valor le vamos a incrementar, al valor le vamos a pagar 120 por cada paquete. Eh, Ahora, si están entre 100 y 120, entonces le vamos a colocar aquí la otra condición. Si llegaron a 130, menor o igual a 130, le vamos a pagar una comisión de 150 pesos. Pues aumentele los 150. Y de lo contrario, es porque llegaron más de 130, entonces simplemente le vamos a decir de lo contrario, le vamos a decir que el valor, incremente, el valor me lo va a incrementar, le vamos a pagar 160 pesos por comisión. Esto para los paquetes, pero todavía no me hagan el retorno. Ahora, esto para paquetes cuando eran paquetes de 10. Ahora, dice para paquetes de más de 10. ¿Y cuáles son los paquetes de más de 10? Son los paquetes que están entre 10 y 20 y más de 20. Entonces, vamos a sumar aquí, vamos a tener aquí una variable llamada packets. Vamos a crear una variable llamada packets greater. Vamos a llamarla packets greater 10 y los paquetes de mayor de 10, ¿cómo los vamos a sumar? Vamos a sumar los paquetes entre 10 y 20 más los paquetes de 20. Si sumo esos dos paquetes, tengo esa variable. Y ahora vamos a reemplazar esta variable, la vamos a reemplazar aquí en las condiciones y vamos a cambiar aquí la condición, reemplacemos esto y cambiamos los valores y con esto obtenemos los recargos aquí con esto obtenemos los recargos por paquetería en la ruta 1 y 2. Ahora sí, entonces aquí, ¿qué le vamos a decir? Entre paquetes dan 120, 140, entonces aquí es 120, 140.
aquí es, y, perdón, 120, 140, 160, y aquí me están pagando 180. Y con esto solucionamos el problema de la ruta 1. Ahora, ¿qué pasa de la ruta 1 y de la ruta 2? Ahora verifiquemos los valores para la ruta 3 y 4. Para la ruta 3 y 4, para paquetes de menos de 10, dan 130, 160. Entonces aquí es, EPA es aquí, bueno, aquí falta ponerle el return, porque si no va a sacar error. Ahí está. Entonces aquí es 130, 160. Aquí le ponemos 130, 160. Aquí es 175 y 200. 175 y aquí es 200. Ahí tenemos los paquetes de menos de 50. Aquí sí los separa porque paquetes, aquí no hay que sumar porque aquí hay una columna. Para paquetes entre 10 y 20, entonces para paquetes entre 10 y 20 voy a colocar acá y ya cambiamos la variable y vamos a preguntarnos es por esta. Paquetes entre 10 y 20, paquetes entre 10 y 20. Ah, bueno, aquí hay... Listo, paquetes entre 10 y 20, paquetes entre 10 y 20, paquetes entre 10 y 20, entre 10 y 20, entre 10 y 20, entre 10 y 20. Y vamos a actualizar los valores. Aquí son 140, 180. Entonces aquí es 140, aquí es 180, aquí es 200 y 250. Vamos a cargarle aquí 200 y aquí le cargamos 250. Y por otro lado están ya los paquetes de más de 20. Entonces vamos a hacer esto, pero aquí ya le seguimos sumando. Y aquí ya es la variable que vamos a tener en cuenta, es esta que llama paques 20. Entonces aquí es paques 20, paques 20, paques 20, paques 20, paques 20, paques 20, paques 20. Y aquí los valores cambian según la tabla. Aquí la tabla es 170, 210. Vamos a irlo poniendo 170, 210 y 250, 300. Vamos a marcar 250 y aquí es 300. Y con eso tenemos todos los recargos. Y con esto ya tenemos los ingresos por ya tenemos los ingresos por pasajeros y los ingresos por encomiendas y por ende podemos calcular el total de los ingresos. Ahora, vamos a ver cuál es el pago del ayudante. Entonces aquí dice que el pago del ayudante, aquí tenemos una tablita. El pago del ayudante necesitamos saber los ingresos del conductor, pero entonces los ingresos del conductor es igual a la suma de los dos ingresos. Entonces vamos a tener una variable llamada income, simplemente incomes, ingresos, y la variable ingresos va a ser igual a la suma de los ingresos por pasajeros, vamos a dejarla aquí, más la suma de los ingresos por paquetes. Esos son los ingresos. Y con esto podemos calcular ya cuál es el valor que le vamos a pagar al ayudante y cuál es el valor que vamos a pagar por seguro. Entonces vamos a crear aquí una variable llamada value del ayudante, value helper, y vamos a crear este metodito. Vamos a tener un metodito aquí que se llame get value helper, y el método get value helper le pasamos como parámetro los ingresos. Y de manera similar vamos a crearnos otra variable que se llame el value del seguro. Vamos a ponerle aquí, ¿qué le ponemos? Assurance, el seguro. Y vamos a crear un método que se llame getValueAssurance, y el valor del seguro también depende de los ingresos. Vamos a crear estos dos métodos, control punto, vamos a crear el método getValueHelper, control punto, y vamos a crear el método getValueAssurance. Obviamente estos dos métodos están acá. Voy a correr este gainover para acá. Le decimos que el getValue del assurance nos va a devolver un valor decimal, y el value del helper también, también el value del helper también nos va a devolver un valor decimal. Ahí lo tenemos. Ahora, si vamos a mirar cuál es el valor del helper, empezamos primero con el valor del helper, muy sencillo. Si los ingresos, aquí simplemente, aquí podemos hacer un return, aquí le decimos if
le decimos, si los ingresos del conductor son menores a 1 millón de pesos, menores a un millón, menor a 5, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entonces vamos a retornarle los ingresos por el 5% que le tenemos que calcular por el punto 05 money para que no nos ponga problema. Y ahí le estamos dando ahora, si son entre 1 millón y 2 millones, entonces si llegó hasta acá, entonces si es menor a 2 millones, ya al ayudante le vamos a pagar el 8%, entonces aquí le pagamos el 8%. De lo contrario, si los ingresos son entre 2 millones 1 y 4 millones, o sea que si son inferiores a 4 millones, le vamos a pagar el 10% al ayudante, o sea, el punto 1, y si son mayores, o sea, si llegó hasta acá, le vamos a decir que, epa, si llegó hasta acá, le vamos a decir que nos retorne, epa, ¿sí? Aquí le vamos a decir que nos retorne los ingresos por el porcentaje que viene siendo el 13%. Entonces aquí viene siendo el 0.13%. Y con eso estamos haciendo el del ayudante. Ahora, de manera similar, vamos a copiarlo y vamos a hacerlo para el ayudante. El seguro, aquí tenemos que pagar el 3%. Aquí tenemos que pagar el 3, 6, 4, 9, 3, 6, 4, perdón, 3, 6, a ver, 3, no, 3, 4, 6, 9, 3, 4, 3, 4, 6 y el 9% en caso de que sea mayor a 4 millones. Y ya con eso tenemos estos ingresos que son, ya tenemos aquí los cálculos de cuál es el ingrediente. Ahora sigue el pago del combustible. Tenemos que calcular el combustible, pero para calcular el combustible necesitamos el peso. Y para saber el peso del bus, entonces para poder el combustible necesitamos la ruta, necesitamos el peso del bus. Y para saber el peso del bus completo, entonces vamos a tener aquí una variable que se llame get, vamos a ponerle fuel value, valor de combustible, y el valor del combustible vamos a calcularlo en un método que se llame get. Vamos a crear aquí un método que se llame el get fuel value. Para el valor del combustible necesitamos la ruta, porque hay rutas que son más largas. Vamos a poner aquí la ruta y también vamos a necesitar el peso del bus. Y para saber el peso del bus necesitamos saber el número de pasajeros y necesitamos saber los paquetes que tienen cada uno. Entonces vamos a decirle paquetes de 10, paquetes entre 10 y 20 y paquetes mayores a 20 para calcular un peso aproximado del bus. Entonces, primero vamos a calcular aquí el get fuel value, vamos a generar aquí el método. Este método nos va a devolver también un valor decimal que representa dinero. Voy a correrme aquí el gain over, lo voy a poner acá. Y vamos a ver, entonces para calcular el valor del combustible voy a tener aquí una variable llamada value. Este value lo inicializo en 0 y el valor del combustible depende del número de galones por la ruta y el número de viajes que haga el bus. Entonces, voy a hacer aquí un switch para la ruta, un switch de la ruta, porque primero vamos a calcular el valor de los viajes independiente de la ruta. Entonces, vamos a tener aquí el case 1. Y de manera similar, entonces vamos a poner el case 1. Este sí va a necesitar el break porque aquí no lo saco, sino que sigo haciendo cálculos. Entonces case 1 para la ruta 2, para la ruta 3 y por defecto pues queda la ruta 4, no hay más. Entonces, él dice, vamos a calcular, entonces aquí, vamos primero a calcular cuánto es él dice, y hay unos recargos en combustible, hay unos porcentajes dependiendo del bus. Entonces, primero calculemos el valor sin peso. Entonces, la ruta 1 son 150 kilómetros. Si estoy en la ruta 1, voy a calcular cuáles son los kilómetros. Entonces, ¿cuáles son los kilómetros en la ruta 1? En la ruta 1 son 150 kilómetros.
vamos a poner aquí en la ruta 1, son 150 kilómetros por el número de viajes que haga la persona. Bueno, a esta variable también a este método no le incluimos los viajes y hay que incluirle los viajes. Aquí vamos, siempre se me olvida, no importa, le podemos colocar aquí el otro parámetro y yo le digo aquí control punto, inteligentemente le digo que me adicione el parámetro y ya me adicionó el parámetro adicional. Epa, sí le dije, caramba, no, espérate que me quedó mal. Aquí le dije trips, control Z, de que yo hice algo que no era, y aquí en el get fuel value, control punto, vamos a decir add el parámetro, y aquí me lo colocó como ruta, no, pero es que le quedó, no lo está haciendo bien. A ver, vamos a decirle, aquí quedó faltando, bueno, vamos a colocarlo aquí a mano, si no lo pone, yo se lo puedo poner. Voy a crearle aquí otro parámetro, que es el número de viajes que tiene el bus. Aquí le ponemos trips y ahí ya quedó bien, pero espere, tenemos ruta, viajes, pasajeros, paquetes de 10, paquetes de 10, 20. Bueno, pues que aquí quedó, lo puso como mal. Ahora sí, ahí va, listo. Entonces, en los kilómetros es igual a el número de kilómetros por el número de viajes. Ahí tenemos el número de kilómetros por el número de viajes. Ahora vamos a calcular el peso, vamos a calcular kilómetros, ahorita vamos a calcular cuántos galones se me gasta el bus. Entonces, si yo le digo que los galones, voy a tener otra variable llamada gallons y los galones que se me va a gastar este man se gasta el número de kilómetros dividido lo que rinde cada viaje, que viene siendo, este man dijimos que rendía 39, estos buses rinden 39 kilómetros por galón. Y ahora el valor, entonces le vamos a decir ahora sí, el valor es igual a lo que tiene el valor por, entonces cogemos el número de galones y lo vamos a multiplicar por el valor de cada galón. Entonces aquí cada galón dijimos que era 8.860, 8.860. Y ahí ya nos da el valor, ahí ya nos da el valor en la ruta 1. Entonces, no, vamos a hacer lo siguiente, pero entonces estos dos cálculos son iguales para todos. Te lo voy a sacar de aquí del switch, no tiene sentido que lo tengamos aquí y más fácil dejemos aquí y voy a tener aquí otra variable que se llame, voy a crear aquí una variable double o float para calcular los kilómetros. Vamos a decir que los kilómetros y vamos a dejar aquí mi variable kilómetros por fuera. Y mejor no la definamos acá, sino que le decimos que los kilómetros es igual a 150 por 3 en la ruta 2 ya es 167. En la ruta 3 son 184 kilómetros. Son 184 kilómetros. Y en la ruta 5, en la ruta 4 son 203 kilómetros. En la ruta 4 vienen siendo 203 kilómetros. Ahí está, 203 kilómetros. Ahí tenemos el valor y luego le decimos, epa, y acá le estamos diciendo, variable, dice no puedo multiplicar un decimal y un float. ¿Por qué? Porque gallons, vamos a decirle que esto, le vamos a decir que es money y sigue sacando error y para castear esta, les vamos a decirle que esta me la castee como un decimal y ahí tenemos el valor. Entonces ahí que estamos, bueno, incluso aquí no hay necesidad de hacer esta definición aquí, simplemente vamos a decir la variable, vamos a tener aquí una variable valor y el valor es igual a los es igual a los galones por 8.860. Ahora tenemos que saber cuál es el peso del bus. Entonces voy a crear una variable aquí que se llame el peso del bus. Vamos a tener aquí el weight, y el peso del bus, weight, está mal escrito, weight. Ahí está, listo. El peso del bus va a ser igual a qué. Entonces, cada pasajero en promedio pesa 60 kilos. Entonces, pasajero por 60 más,
vamos a tener los paquetes de 10, la variable pacas, sumamos, asumimos lo peor, entonces la variable pacas de 10 la vamos a multiplicar por 10 kilos más la variable pacas entre 10 y 20. Como son paquetes y entre 10 y 20 sumamos el promedio, que son 15, y ahora vamos a tener la variable pacas y los paquetes de 20, vamos a multiplicarlo por 20. Y ahí tenemos un peso aproximado del bus. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer este cálculo para saber cuál es el incremento que tenemos por combustible. Entonces le preguntamos si la variable peso, si el peso del bus, si el weight del bus es inferior a los 5.000 kilos, entonces simplemente le vamos a decir que nos retorne el valor porque no tiene ningún recargo. Ahora, si el peso del bus llegó hasta acá, es porque es inferior, dice si es menor a 5.000, ahora si llegó hasta acá, menor o igual a 10.000, entonces le vamos a decir que nos retorne el valor por un incremento del 10%. Y para incrementar el 10% multiplicamos por el 1.1M. Y si llegó hasta acá es porque era de más de 10.000, o sea que le vamos a decir que nos retorne el valor por el incremento que es el 25%, o sea que no lo incremente por el 25% M. Y con eso tenemos ya el método que nos calcula cuál es el valor del combustible según este ejemplo. De esta manera vamos a mirar aquí los cálculos y ya tenemos todo. Ahora ya podemos calcular si queremos. Estos son los incomes. Ahora vamos a calcular las deductions. Voy a tener aquí una variable llamada deductions y las deducciones son iguales a qué? Son igual al valor del ayudante más el valor del seguro más el valor del combustible más el fuel value. Y con eso tenemos ya el valor que tenemos que pagar. Y ahora podemos tener otra variable que es el total a pagar. Entonces aquí la variable el total a pagar, y el total a pagar viene siendo igual a que al los ingresos, los incomes, menos las deducciones. Y de esta manera tenemos una logiquita. ¿Qué nos queda faltando? Mostrar los resultados. Entonces vamos a mostrar los resultados. Entonces primero vamos a colocar un mensajito que diga cálculos para que nos quede bien bacano. Entonces vamos a tener aquí un console write line y empezamos. Entonces, lo primero que le vamos a pintar al usuario es cálculos. Luego le vamos a pintar otro mensaje que diga, aquí este otro que diga ingresos por pasajeros. Voy a todo esto para que ahorrarme lo de las puntitos. Entonces le decimos ingresos por pasajeros y aquí vamos a interpolar. Entonces interpolamos y en ingresos por pasajeros vamos a decirle que aquí me va a colocar la variable income passengers y esta variable me la vas a colocar en 20 posiciones y me la vas a colocar con formato currency de 2. Ahí tengo ya ingresos por pasajeros. Luego vamos a pintar ingresos por encomiendas. Entonces vamos a pintar aquí lo otro que diga ingresos por encomiendas y aquí vamos a pintar la variable income. Vamos a pintar la variable income packages. Después vamos a pintar una rayita, así como lo oyeron, una rayita. Entonces simplemente voy a decirle que todo esto voy a colocarlo aquí, acá, y aquí va a pintar una rayita de 20 porque son los 20 que se gasta. 1, 2, 3, epa, pero no esta. Es 1, 2, 3, epa, tengo mal el teclado. Yo lo organizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Listo. Eso es lo que vamos a pintar acá. 20 de la rayita. Luego vamos a pintar una variable llamada, vamos a pintar otro texto que diga total ingresos, así tal y como está aquí, total ingresos, y esta la vamos a pintar aquí, total ingresos, y aquí vamos a pintar esta variable que llama incomes, ingresos. Y luego de pintar el total de ingresos, vamos a pintar pago ayudante. Entonces vamos a vamos, seguimos aquí con lo nuestro. Vamos a pintar el pago del ayudante. Entonces pintamos esto, pago ayudante.
ponerlo aquí. Y aquí es el value helper y ese es el pago del ayudante. De manera similar, vamos a pintar el pago del seguro. Vamos a copiar esto. Vamos a reemplazar aquí con pago seguro. Aquí es el value assurance, que es el seguro. Y luego el pago del combustible. Vamos a duplicar esta. Pago seguro. Listo. Después vamos a pintar pago combustible. Pago combustible es esto. Traque y pago combustible es el fuel value. Pintamos el valor del pago. Luego vamos a pintar otra rayita, que es esta rayita que tenemos acá. Y luego de la rayita vamos a pintar algo que diga total deducciones. Así como hicimos total ingresos. Vamos a pintar algo que diga ahora total deducciones. Y total deducciones ya la calculamos también en una variable que llama deductions. Pintamos la variable de deducciones, después vamos a pintar otra rayita, pero esta rayita la va a cambiar, no la va a hacer así, sino que la va a hacer con iguales 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a pintarla igual número de caracteres. Y luego de pintar el total de deducciones, vamos a pintar otro texto que diga total a liquidar. Y vamos a probar a ver si esto nos funciona. Total a liquidar, incluso aquí estaba un poquito mejor a como está ahí en el enunciado porque estamos editando y aquí ya es la variable total to pay y vamos a probar a ver si este enunciado, si este programa nos funciona. Vamos a ver, voy a hacerle aquí, voy a poner un poquito de formatear el código, pegarle una verifiquita y mira que nos quedó un ejercicio muy interesante para aprender a hacer cálculos y dividir un problema de forma lógica. Aquí no vamos a correr el suceso store, si vamos a correr, aquí se llama el Transportation Company. Aquí quedó mal escrito, quedó transporta, bueno, no importa, ya quedó mal escrito, ya se fue con ese nombre. Si lo corremos aquí, entonces vea lo que pasa, aquí tenemos la ejecución y vamos a probarla. Ruta, mira que si yo le presiono ruta A, él no deja, si yo presiono ruta 6 no deja, supongamos que vamos a hacer en ruta 3, vamos a hacer 4 viajes en ruta 3 y supongamos que a ver, por cada viaje a un bus le caen 60, póngale que hicimos 50, póngale que en total transportamos 203 pasajeros, el número de encomiendas de menos de 10 kilos, supongamos que importamos 32, de más de 20 kilos 15, y más de 20 kilos, supongamos que transportamos 9 encomiendas, entonces mira, aquí están los cálculos, dice ingresos por pasajeros, 3 billones 3.680.300, ingresos por encomienda 7.790.000, total de ingresos 3.688.000, le pagamos al ayudante 368, pagamos de seguro 221, en combustible nos gastamos 209.000 pesos para un total de deducciones de 799.000 y le quedan al conductor, le quedan 2.880.290,42. Ese y con eso hemos completado nuestro programa, el algoritmo que nos calcula. Voy a decirle aquí no, ya ustedes los dejo para que jueguen. Lo que voy a hacer yo aquí es, voy a hacer aquí el commit de lo que hemos hecho. Entonces venimos aquí se me fue el Git, ¿dónde está? Solution Explorer, vamos a clavar esto y beta, si cierran la ventana de Git, como lo veo aquí en View, la pueden activar cuando quieran. Aquí el Git Changes, esto se me había perdido. Entonces aquí lo que hicimos fue Transportation, Calculation. Ahí quedó ya el algoritmo. Espero que les haya gustado. Ya los algoritmos que vienen son más corticos. Estos son extremadamente largos y más interesantes. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas, pero muchas gracias.